Mi papá me trató como un estorbo, ahora me vengo de él. Desde que tengo memoria, mi papá ha sido una figura distante en mi vida. No es que estuviera completamente ausente, pero la sensación de que yo no era una prioridad para él estuvo presente desde el principio. Cuando tenía 6 años, mi mundo cambió para siempre. A esa edad, no entendía muy bien lo que significaba una infidelidad, pero sabía que algo estaba mal. Mi mamá lloraba en su habitación con la puerta cerrada, y mi papá empezó a pasar menos tiempo en casa. Al principio, pensé que era temporal, que todo volvería a la normalidad. Pero entonces, mi papá hizo sus maletas y se fue. No hubo despedidas cariñosas ni palabras de consuelo. Simplemente, un día estaba en casa, y al siguiente, ya no. Mi mamá trató de explicármelo de la mejor manera posible. Me dijo que papá había conocido a otra persona y que, por eso, ya no podía estar con nosotras. Yo no entendía por qué alguien haría eso. Si nos amaba, ¿por qué no quería estar con nosotras? Pronto, las visitas a su nueva casa se volvieron parte de mi rutina. Al principio, me emocionaba verlo, pero con el tiempo, esa emoción desapareció. Su nueva esposa, la mujer con la que había engañado a mi mamá, nunca intentó ser una figura materna para mí. Al contrario, parecía incómoda con mi presencia. Al principio, pensé que era porque aún no nos conocíamos bien, pero pronto me di cuenta de la verdad, simplemente no me quería en su vida. Y mi papá, bueno, tampoco hacía mucho para incluirme. En cada reunión familiar, yo era la extraña. Nadie me hablaba demasiado, nadie me trataba como a los demás niños. A veces ni siquiera me decían cuando habría reuniones, y me enteraba después al ver fotos en redes sociales. Pero lo peor fue cuando nacieron mis medio hermanos. Ahí fue cuando me di cuenta de que mi papá tenía una nueva familia. Una familia en la que yo no encajaba. Al principio, intenté convencerme de que no era cierto, que aún era su hija, que aún me quería. Pero los pequeños detalles lo decían todo. Por ejemplo, en Navidad. Mientras mis medio hermanos recibían montañas de regalos, yo apenas recibía algo simbólico, como si solo estuviera cumpliendo con una obligación. En los cumpleaños, ellos tenían fiestas enormes, mientras que el mío apenas se mencionaba. Lo peor era cómo me trataba en casa. Cada vez que iba a su casa, me sentía como una visitante no deseada. Si estaba viendo televisión y sus hijos querían el control remoto, tenía que dárselo. Si había un evento importante, yo no era invitada. Si quería salir con mis amigos, tenía que pedir permiso como si fuera una prisionera. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando mi mamá consiguió un trabajo en el extranjero. Eso significó que, en lugar de dividir mi tiempo entre ella y mi papá, ahora tenía que vivir con él a tiempo completo. Los siguientes años fueron un infierno. Lo primero que hizo fue dejar en claro que no tenía derecho a hacer mi vida. No podía salir sin su permiso, no podía hacer planes sin avisarle con anticipación. Pero lo peor fue cuando descubrí que había contratado a un vecino para espiarme. Un día, salí con unas amigas a tomar un café. No era nada fuera de lo normal, pero cuando regresé, mi papá ya lo sabía todo. Me preguntó con quién había estado, a qué hora había llegado, incluso qué ropa llevaba puesta. Al principio, pensé que estaba adivinando, pero luego me di cuenta de que estaba demasiado seguro de sus respuestas. Fue entonces cuando descubrí la verdad. El vecino de al lado, un hombre mayor que mi papá conocía desde hace años, le informaba todo lo que hacía cuando él no estaba. Sabía cuándo salía, cuándo regresaba, si alguien me visitaba. Me sentí traicionada. No solo no confiaba en mí, sino que estaba invadiendo mi privacidad de una manera enfermiza. Pero lo peor vino cuando intenté enfrentar a mi papá por esto. Cuando le pregunté si era cierto, simplemente se rió y dijo que era por mi seguridad. Ahí me di cuenta de que no había nada que pudiera hacer para cambiar la situación. Así que cuando cumplí 16 años, finalmente exploté. Después de otra discusión en la que me llamó ingrata y malcriada, le grité todo lo que había estado guardando durante años. Le dije que lo odiaba, que odiaba vivir con él, que nunca lo había sentido como un padre y que jamás lo perdonaría por la forma en que me había tratado. Esperaba que reaccionara con algo de culpa, que tal vez, al ver cuánto daño me había hecho, intentara cambiar. Pero no. Su respuesta fue simple: me echó de la casa. Así, de un día para otro, me quedé sin hogar. Afortunadamente, tenía un amigo cuya familia me acogió. Fueron más amables conmigo en un solo día que mi papá en toda mi vida. Desde ese momento, corté todo contacto con él. No lo llamé, no respondí mensajes. Para mí, dejó de existir. Y lo mejor de todo es que, sin él en mi vida, finalmente fui feliz. Pero la historia no terminó ahí. Años después, cuando menos lo esperaba,
él intentó volver a mi vida. Y ahí fue cuando mi venganza comenzó. Los años que siguieron a mi expulsión fueron duros, pero también liberadores. La familia de mi amigo me acogió con los brazos abiertos. Aunque al principio me sentía como una carga, con el tiempo me di cuenta de que en realidad les importaba. Me trataban como una hija, algo que nunca había experimentado con mi propio padre. Por primera vez en mi vida, sentí lo que era estar en un hogar de verdad. Trabajé duro para recuperar el tiempo perdido. Me enfoqué en mis estudios y logré entrar a la universidad con una beca. Durante esos años, fui conociendo nuevas personas, construyendo mi propia vida lejos de la sombra de mi padre. No volví a contactarlo. Tampoco él hizo ningún esfuerzo por buscarme. A veces, hablaba con mi medio hermano menor, pero era solo eso, conversaciones casuales. No le guardaba rencor a él, después de todo, no tenía la culpa de las decisiones de mi padre. Y así, pasaron los años. Me gradué de la universidad, conseguí un buen trabajo y conocí a alguien increíble. Me enamoré profundamente de él y, después de algunos años de relación, nos comprometimos. Estaba en un punto de mi vida donde finalmente sentía que todo estaba en su lugar. No solo había dejado atrás el dolor de mi infancia, sino que había construido una vida feliz, sin la presencia de mi padre. Pero entonces, sin previo aviso, él intentó regresar. Fue mi medio hermano quien me llamó un día y me dijo que mi papá había escuchado que me iba a casar. Dice que está muy emocionado y quiere hablar contigo, me dijo con tono nervioso. No podía creer lo que escuchaba. Durante años, había sido un fantasma. No se preocupó por mí cuando no tenía a dónde ir. No me felicitó cuando me gradué. No intentó reconciliarse ni una sola vez. Pero ahora que iba a casarme, ¿de repente le importaba? Unos días después, recibí un mensaje de él. Decía que lamentaba mucho todo lo que había pasado, que se arrepentía de haberme echado y que quería ser parte de mi boda. Lo que más me hizo hervir la sangre fue la última línea. Siempre soñé con llevarte al altar. Me haría muy feliz si me dejas ser parte de tu gran día. Ahí entendí todo. No era arrepentimiento. No era amor. Era su ego. Quería fingir que era un buen padre frente a los demás. Quería caminar conmigo hasta el altar para que la gente lo viera como el hombre de la familia. Pero no iba a permitirlo. Le respondí con un mensaje corto y claro. Mi boda es solo para mi familia. Tú no eres parte de ella. Y lo bloqueé. No necesitaba más explicaciones. No necesitaba justificarme. Él mismo había elegido su camino hace años, cuando decidió que yo no era lo suficientemente importante para su vida. Mi medio hermano me llamó de nuevo unos días después. Papá está devastado, me dijo. Dice que te ama y que no puede creer que le hagas esto. Le respondí sin dudarlo. Si realmente me amara, habría actuado como un padre cuando tuvo la oportunidad. Después de eso, no volví a hablar del tema. Mi boda fue hermosa. Mi padrastro, el hombre que realmente estuvo ahí para mí, fue quien me llevó al altar. Durante todo el evento, no pensé en mi padre ni una sola vez. Pero luego, semanas después, me llegó una noticia. Mi papá había intentado convencer a algunos familiares de que yo lo había rechazado sin motivo. Dijo que lo había tratado injustamente y que le había roto el corazón. Pero para su sorpresa, nadie se puso de su lado. La familia sabía cómo me había tratado durante años. Sabían que nunca fue un verdadero padre para mí. Así que, en lugar de recibir simpatía, solo encontró indiferencia. Y así, su plan fracasó. Desde entonces, no he vuelto a saber de él. A veces, me pregunto si alguna vez realmente reflexionó sobre sus errores, si en algún momento entendió lo que perdió. Pero la verdad es que ya no me importa. Porque la mejor venganza que pude tener fue seguir adelante sin él. Y ser más feliz de lo que él jamás fue. Fin.